Por ahora estoy gozoso de saludar a presencia con nosotros del doctor Jorge González Izquierdo, que es un economista reputado por su pedagogía, de manera que recorremos usted Gracias. Para que nos explique dos cosas que, si bien están presentes hace tiempo en el debate, siguen creando incertidumbre. Una de ellas es el retiro de fondos de AFP que algunos preconizan, y otro es el alza de precios de algunos productos, entre ellos el limón, en condiciones enormes, 300%, ¿no? Díganos primero sobre el retiro de fondos de AFP, en qué se halla la situación, qué pasa con los AFPs y cuál es la propuesta que ha sido rechazada por el MEF. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a conversar con todos ustedes. Mira, lo de las AFP, los retiros de las AFPs, ya este sería el séptimo, creo, retiro que se haría desde la pandemia. Tiene los siguientes efectos en la economía. En primer lugar, debilita al incipiente mercado de capitales que tenemos, lo debilita más todavía estos retiros. Al país es como si me quitaran, digamos, fuerza a los pulmones de un ser humano. Primer efecto, entonces, te debilita al incipiente e insuficiente mercado de capitales que tenemos. Segundo, te afecta el financiamiento de largo plazo que tanto se necesita, por ejemplo, a la gente joven que se casa, que quiere prestar un crédito hipotecario para financiar una compra en un departamento. Todo eso es largo plazo porque son créditos de 15, 20 años, 30 años. Tú retiras los fondos de las AFPs y afectas el financiamiento de largo plazo que pueden dar las entidades financieras. Tercero, al retirar estos fondos de las AFPs, también estás cambiando algo que para un país es veneno. Estás cambiando ahorro, que es el fondo, por consumo. Que la gente, no todo por supuesto, pero una parte importante de ese retiro lo dedica a viajar, lo dedica a comprar ropa. O sea, estás disminuyendo el ahorro interno, el ahorro nacional, como lo muestran, claramente lo muestran las estadísticas. Ahora, a nivel ya bajando, ya no de la economía, sino a nivel ya de las personas, estás provocando ¿qué cosa? Según la Asociación de AFPs, con los 6 retiros anteriores, un poco más de 2 millones de aportantes ya tenían 0 soles en su cuenta. 2 millones. No. Y otros 2 de darse estas, porque no es la única, esta ya vienen haciendo fila, de darse alguna de estas opciones, estaría 2 millones más haciendo de que se acerquen al 0 soles o estén bajando, digamos, una UIT. Ahora, en este caso, la autorización para retirar fondos está limitada a 4 UITs, es decir, menos de 20.000 soles. Sí, pero tienes ¿Esos 20.000 soles puede ser el 0? Sí, claro, claro, porque hay mucha gente que tiene poco fondo, pues se lo saca. Entonces, estás dejando sin responder, oye, y cuando llegas a tu jubilación, vas a tener una pensioncita así. Y lo otro es de que lo que se necesita, Fernando, acá es una reforma integral de todo el sistema. No podemos, estas son medidas de parche. Y además benefician a los que en términos relativos necesitan. ¿Por qué? Porque realmente los golpeados por la pandemia, los golpeados por la inflación, sobre todo la inflación de alimentos, los golpeados por el incipiente crecimiento del empleo adecuado, del subempleo, no son los que tienen AFP. Esa gente no tiene ni CTS ni AFP, no tiene nada. Esa es la mayoría. Y tienes una minoría relativa que sí tiene AFP y tiene CTS. Pero ellos son los menos afectados en términos relativos frente a la mayoría. Y sigues beneficiando a ellos. ¿Por qué no hacen creatividad para beneficiar a este pocotón de gente mayoritaria que hoy día está sufriendo mucho por la inflación, sobre todo de alimentos, que está en el 15%. ¿Qué hubiera propuesto hacer usted para que no sea necesaria esta medida? Porque aparentemente el señor Luna, que es
el jefe de Podemos, ya lo conocemos bien, ha basado su proyecto de ley, el impulso de este proyecto de ley, en la idea de que acá hay personas que necesitan para la educación de sus hijos y para comer. Claro, pero todo es relativo porque hay personas que están peor que esta gente, que estos que trabajan en el sector formal de la economía están peor. Yo qué hubiera hecho, yo hubiera diseñado un programa de transferencias monetarias, pero identificando muy bien los targets, o sea, los objetivos a quién quiero llegar, Fernando. Y a ellos les llego con transferencias monetarias. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esta política de meter el GLP a granel y el envasado al fondo de estabilización, por ejemplo, o el diésel. ¿Por qué no? Porque eso te dice, tú sabes que eso se supone que te baja el precio. ¿Por qué? Porque bajando el precio, ¿no?, estás incentivando el consumo, ¿no?, de los combustibles fósiles, que es justamente lo que el mundo está queriendo sacarse de encima e irse a los combustibles verdes. Pero va a demorar todavía, no claro. estamos antes. Permíteme una breve interrupción para ir al Congreso con nuestra compañera Diana Falcón, que va a darnos político parlamentario y regresar a los temas económicos. No, te decía de que cuando tú haces esto de meterlo al fondo, le quitas el incentivo de desincentivar el consumo vía aumento de precios, primero. Segundo, que ahí agarras a todo el mundo, porque GLP te lo compra el pobre, el de la clase media, y te lo compra el balón, ¿no?, por ejemplo, y el de la clase que tiene más ingresos. Agarras a todos. Entonces, ¿yo qué haría? No haría eso de meterlo al fondo de estabilización. Yo dejaría que los precios suban. En el caso de GLP, identifico quiénes serían los golpeados por esa subida de precios y ahí llego, con transferencias monetarias directas. Ahí llego, pero llego a quien lo necesita, no a quien no lo necesita. Yo haría eso, respondiendo a tu pregunta. De acuerdo. Entonces nos ha contestado sobre el tema de los carburantes, del GLP. El ministro de Economía ha dicho que no está de acuerdo con esta medida, que es antitécnica y que perturba el esfuerzo que está haciendo el Ministerio para elevar la pensión mínima. ¿Qué posibilidades ve usted de que se logre esta elevación? ¿Y qué margen de acción tiene el gobierno? Está haciendo un análisis de que, ¿por qué paga 19.990 el aumento que están proponiendo, ¿no? Los 100 soles creo que están proponiendo. Sí. Sí. Pero es para la pensión mínima, están queriendo llevar de 500 soles a 600 soles la pensión mínima, ¿no? Y tiene cierta justificación, Fernando, porque con la inflación que tenemos, ya tenemos 2 años y medio de inflación relativamente alta. 2 años y medio, 2021, 2022 y lo que va del 2023. Entonces, obviamente que eso, el poder adquisitivo, el gasto real de la pensión va bajando cuando suben los precios. Y en ese sentido, sí tendría una cosa, digamos, adecuada el tratar de aumentar por lo menos la pensión mínima. Y los recursos yo creo que los tiene Fernando. ¿Por qué? No solo porque vaya a querer aumentar el déficit fiscal, no, sino que yo creo que puede haber recorte en algunos gastos totalmente ineficientes. Te pongo un ejemplo. Se sigue gastando un montón, y la prensa lo denuncia, en consultorías, en asesorías, que muchas veces terminan poniéndose en un anaquel. ¿Pero es el caso ahora, usted lo sabe? Hace ¿O es tiempo. una especulación? No. Porque a veces hay temas sobre los cuales es necesario por eso digo, recurrir a una consultoría. Lo ha hecho sin duda usted cuando era ministro, claro. ¿no? La mayoría de las veces, no te he dicho el 100%. Sí. Y las acusaciones y la prensa saca las pruebas. Entonces ahí puede haber un recorte importante, Fernando, para ir trasladando gasto hacia estos requerimientos mucho más útiles para la sociedad, como es un pensionista de la 19.990. Los 500 soles, la pensión mínima, no se la mueven hace un buen tiempo. De acuerdo, ¿está de acuerdo usted con esa alza de la pensión mínima? Sí. Hablemos entonces sobre el otro aspecto. Porque grave. Importa cómo se financia, es lo que importa. Que no se financie tratando de aumentar mucho el déficit fiscal, sino reasignando de gastos ineficientes, innecesarios, ahí. De acuerdo, vayamos al tema del alza de precios, justamente, y el tema mayor concierne al limón, ¿no? ¿En qué porcentaje ha aumentado el precio del limón? Y algunos prevén que pueda todavía subir hasta 20 soles por kilo. En el caso del agro,
En general de los alimentos, y en el caso del limón en específico, así como fue el pollo hace 2 meses. Sí. Ahí se aplica, Fernando, lo que te dice un libro de economía, oferta y demanda. Eso es oferta y demanda. ¿Por qué está subiendo el precio del limón y otros alimentos? En general, ¿por qué la inflación de alimentos está en 12% cuando la promedio está en 5.8%? Es casi el doble, más del doble. Más del doble. ¿Por qué? Porque no es que esté la gente comprando más, no hay un aumento en la demanda, es que se está reduciendo la oferta. ¿Por qué? En primer lugar, por factores climatológicos adversos. Eso te impacta mucho. El ciclón Yaku primero, luego el fenómeno del Niño, que hasta ahora lo tenemos, hasta ahora está presente, y el que ya empezó a llegar al mundo, por lo menos en el hemisferio norte, el Niño global. Y está llegando fuerte. Fíjate tú que California, que muy pocas veces tenía ciclones, estas tipo Florida, ya lo tuvo este año. Entonces está dándote indicio de que podría ser duro ese fenómeno del Niño global. Y los expertos dicen que en octubre llegará a Lima, al Perú. Octubre, y duraría hasta marzo. Entonces todo eso te va a afectar la oferta de alimentos. La contrae. ¿Y qué pasa cuando se contrae la oferta? Tienen que subir los precios porque se genera cierta escasez. Ese es el primer efecto, primer factor que ¿Por qué el limón es el alimento más afectado por esta alza? Debe ser bueno, para mí debe haber también alguna segunda razón que tenga que ver con costos, con el precio de los fertilizantes también, que si bien están bajando en el mundo, acá no están bajando en esa misma cuantía. Todavía siguen en términos relativamente altos. Lo del limón es grave, porque nosotros comemos mucho pescado en la costa, que es la mayor parte de la población peruana. Es como el pollo. Mira, el pollo, se dice que la inflación de Lima, que para el Banco Central es la inflación del Perú, porque en base a esa inflación es que fija su meta y fija su política antiinflacionaria, se dice que la inflación de Lima, y eso es hace años, ¿no?, es pollotizada. El mes que el precio del pollo sube, ese mes sube la inflación. El mes que baje el precio del pollo, ahí te apuesto que ahora que está bajando el precio del pollo, sin llegar todavía a sus niveles normales. Suben, como el LGP y como el limón. Pero también está bajando el precio del pescado, ¿no? A menos que se ponga otra vez condiciones adversas de oleaje, que ya hoy, el Sename ha anunciado una semana de oleajes adversos. Ahí te va a agarrar otra vez el pescado, porque el pescador artesanal va a tener problemas en salir. Pero si de no pasar eso, entonces, cuando cae fuertemente el precio del pollo, te cae la inflación. Fíjate tú lo que pasó. El limón nos dice por razones climáticas y también por razones vinculadas a la falta eventual de fertilizantes. ¿Qué otros alimentos están concernidos todavía por una tendencia al alza? El pollo, pero ha bajado, 2 meses y medio está bajando, y eso en cualquier momento puede subir. Está también el pescado, que también responde a esto. Si las condiciones de oleaje anómalos persisten en el tiempo, van a empezar a subir el precio de los pescados. Y me refiero al pescado que consumimos nosotros, los ciudadanos de a pie. También hay una serie de otras hortalizas, legumbres. El INEI mes a mes te saca unos que suben, otros que bajan, pero en promedio son más de los que suben que los que bajan. Frutas. También las frutas estarían, según el INEI, estarían subiendo, ¿no? Plátano, sandía, mango, manzana, uva, ¿no? Ya ves, ahí está. ¿Y respecto de la carne? La carne que no es de pollo, o sea, la carne de res, ¿no? Otras carnes y la carne del pescado han estado subiendo fuertemente hasta junio. En julio han bajado un poco. Vamos a ver en agosto cómo se comporta. Mientras el precio del pollo en junio así el precio de las carnes, incluyendo pescado, así. ¿Y cómo ha evolucionado el precio del huevo, que es un alimento muy importante en todo el Perú? Esos son los secundarios al pollo eviscerado, al pollo sin eviscerar. Cuando el precio del pollo baja, sus efectos secundarios también se sienten ahí. De acuerdo. O sea, ¿usted cree que sobre todo la fruta y en particular el limón, lo que en este momento corre más... Son factores de oferta. Antes de que hayan fenómenos climáticos más definidos, usted prevé en octubre, pero de momento se está manejando la situación del cultivo de las tierras actualmente. Mira tú, para que veas cómo es la economía, Fernando, el gobierno tiene que hacer obras de prevención, ¿no es cierto? Claro.
Y eso significa gastar en construcción. Y la construcción de diques, todo, te va a usar cemento. Ese es un salvavidas para la industria de cemento que estaba así. Muy caída. Muy Así. caída. Entonces esta gente, los de cementeros, están esperando que en estos meses sus ventas hagan esto por el plan del gobierno de hacer obras de prevención contra el fenómeno del Niño global que supuestamente Pero ya es un cae. poco tarde para hacer Sí, pues. obras, ¿no? Estamos entrando a Para mí, septiembre esta sí, semana. pues, porque si llegue, septiembre está a la vuelta de la esquina, y si llega en viernes. octubre, es un mes. Si llega en octubre, es un mes. Se ha perdido mucho tiempo. Muchos ¿no? meses. Eso se tiene que hacer con un año o más de anticipación, Fernando. Bueno, y entonces lo que concluye usted es que de momento, si no hay fenómenos climáticos inmediatos, salvo el limón y algunos otros productos, La inflación debe seguir bajando. Sí. Para llegar, dijo en algún momento el señor Velarde, presidente del Banco Central, alrededor de 4%, incluso menos a fin de año, Sí, ya no a 3. ya no a 3. ¿Sabes por qué también? Mira, Fernando, acá te miden las expectativas de la gente sobre los precios futuros. Y te miden 3 segmentos, pero de los cuales yo rescato. Es que lo va a hacer en sentido figurado para que todo el mundo lo entienda. Agarran a un ejecutivo del sector financiero y a un ejecutivo del sector no financiero, el Banco Central, es figurado, no es que sea así, ¿no? Son encuestas, pero yo lo voy a hacer figurado. Los llaman a los dos, los sientan ahí y le dicen, ¿cuánto crees tú al financiero? ¿Cuánto crees tú que va a ser la inflación ahora, a fin de año, de este año? Y ellos ponen, pues, ¿no? Y luego el banco... Y le pregunta a los no financieros, o sea, los industriales, la misma pregunta, ¿cuánto crees tú? Bueno, a julio, ¿sabes lo que respondieron ellos? Los financieros dijeron, a fines de este año, pensamos que la inflación va a estar en 4.3. Y los no financieros, ¿sabes lo que dijeron? 5.3. Con esas expectativas de gente que está sentada sobre el caballo y toman decisiones si mantienen el precio, lo suben o lo bajan, porque ellos piensan esto, es bien bravo para el Banco Central, no imposible, pero bravo, difícil, alcanzar una tasa, por ejemplo, de 3% a diciembre. ¿Qué se puede hacer para evitar que sigan quebrando cevicherías? Se habla de 150 que han quebrado en lo que va del mes. Sabemos Gasto. que es un sector importante Eso es de los restaurantes. Eso es demanda. ¿Tú sabes cuánto ha crecido, según nuevas cifras revisadas del Banco Central? El primer trimestre, el consumo privado, que es el 60% de la economía, fíjate, te lo vuelvo a repetir, 60%. Es el motorzote que empuja. ¿Sabes cuánto creció el primer trimestre? 0.2. Te lo vuelvo a repetir, 0.2. Bueno. Y el segundo trimestre, 0.4. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Bueno, con esa tendencia, lamentablemente, habrá que hacer algo para evitar que las cevicherías sigan cerrando. Es demanda. Doctor González Izquierdo, muchas gracias por estar acá. No, que tenga Fernando, usted a ti muy buenas muchas noches. gracias. Vamos a hacer una pausa.